Hace no tanto le metieron un 4-1 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Hoy se están derrumbando. Vamos a hablar del Newcastle. Game on, amigos. Newcastle, ¿qué está pasando? El día 31 de julio dimitió Eddie Howe de repente y ha sido la guinda del pastel, ¿no? De lo que está pasando en St. James's Park. Se ha marchado Anthony Gordon al Barcelona, se ha marchado Sandro Tonali al Tottenham, Bruno Guimaraes al Arsenal y se ha marchado su entrenador. Este es el final de una era, este es el final de ese Newcastle que hemos visto en la Champions en 2 temporadas recientemente. Es el Newcastle que le vimos ganar la final de la Copa de la Liga al Liverpool y conseguir el primer trofeo de su historia en 70 años. ¿Qué está pasando, ¿no? En Newcastle? Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la propiedad, ¿no? Arabia Saudí, el Public Investment Fund, PIF, ¿no? Iba a decirlo en inglés, PIF, pero sí, PIF. Gente que tiene inversiones en Walt Disney, gente que tiene inversiones en Uber, gente que tiene inversiones en Facebook y que, por supuesto, tiene relaciones con la Liga Saudí. ¿Por qué está cambiando el tema en el Newcastle? Bueno, pues aquí hay varios temas, ¿no? Esta gente se hizo con el club en el año 2021 y estamos ya en 2026. Hicieron las cosas muy bien al principio, muy bien, fichajes con mucho sentido. Recordemos que cuando se hizo esa adquisición del club, el Newcastle estaba en descenso y en muy poco tiempo hicieron fichajes con mucho sentido para enaltecer la posición del club en el fútbol inglés. Ficharon a jugadores de experiencia dentro de la liga para garantizar la continuidad del club en la Premier League, fichajes como Kieran Trippier, como Nick Pope, como Chris Wood, etcétera, etcétera, ¿no? Luego llegó el siguiente escalón de ese proceso, ¿no? Y se hicieron con Sven Botman, se hicieron con Bruno Guimaraes, por supuesto, se hicieron con Sandro Tonali, se hicieron con Alexander Isak y las cosas pintaban muy bien. Se clasificaron para la Champions, llegaron a ese grupo tan tremendo como fue ese grupo H, si no me grupo F, perdón, con el Borussia Dortmund, el Milan y el Paris Saint-Germain, y estuvieron compitiendo hasta la última jornada para clasificarse, pero finalmente claudicaron. ¿Qué ha pasado para convertirse de ese equipo que parecía que iba a competir por entrar en Champions al menos con los grandes y conseguirlo porque ha quedado por delante en la tabla del Tottenham 3 veces, del Manchester United 2 veces, del Chelsea 1 y del Liverpool 1? Y ahora parece un equipo en plena descomposición. Bueno, pues si hablamos de las virtudes que ha tenido este proyecto con PIF en el Newcastle, podemos hablar de eso, ¿no? Del acierto que han tenido durante varios años, especialmente al principio del proyecto, para conseguir los jugadores correctos en los momentos correctos. ¿Qué ha pasado? Que eso en las últimas 2 temporadas no se ha dado con la misma frecuencia. Fichajes como Jacob Ramsey de Aston Villa, que es cierto que parecía un fichaje con muchísimo criterio y que todavía no ha tenido continuidad por problemas físicos. Fichajes como el de Joan Wissá, fichajes como el de Anthony Elanga, no han dado el rédito esperado, ¿no? A nivel deportivo. Y el de Nick Voltemade también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces, bueno, se ha perdido ese tino con los fichajes. Además, el equipo ha estado huérfano de un CEO y de un director deportivo hasta hace muy poco, cuando han llegado David Hopkinson y Ross Wilson. Y bueno, ha habido un vacío de poder, ¿no? ¿Quién sostenía todo esto? Pues Eddie Howe, que ha sido el entrenador que ha llevado al Newcastle a todos estos éxitos, a volver a ganar un título, a entrar en 2 ediciones de Champions en los últimos años y a ser un equipo muy competitivo, a hacer las cosas muy bien dentro del terreno de juego. ¿Qué pasa? Que hay clubes que avanzan fuera del campo, pero no avanzan dentro del terreno de juego porque no consiguen resultados. Y en Tyneside, en Newcastle upon Tyne, ha sucedido exactamente lo contrario. El equipo ha progresado dentro del terreno de juego, han generado muy buenos resultados, han ganado un título, han jugado 2 veces la Champions, le han goleado al Paris Saint-Germain, han competido en una ronda eliminatoria de Liga de Campeones contra el Barcelona, pero eso no se ha acompañado con lo de fuera del terreno de juego. Desde que llegaron al club, el Newcastle prometió un nuevo centro de entrenamiento. Para empezar, cuando llegaron en 2021, mejoraron, hicieron una inversión económica para mejorar el centro de entrenamiento en Benton. Y estamos en 2026 y han vuelto a hacer otra mejora en el centro de entrenamiento. Pero todavía no han empezado ni a construir
el nuevo centro de entrenamiento para sus jugadores, ¿no? Que compraron un terreno cerca del aeropuerto de Newcastle y ese proyecto todavía no ha echado a andar. ¿Qué pasa con St. James's Park? No tienen claro aún si van a reformar el estadio o si van a construir uno nuevo. Llevan 5 años. Construir un estadio no se construye en un año ni en 2. Tienen que tomar la decisión, tienen que planificarlo, tienen que construirlo y han pasado 5 años. ¿Para cuándo? Todas estas cosas, cuando traes a jugadores de la entidad de Bruno Guimaraes, de Alexander Isak, de Anthony Gordon y les prometes que todo esto se va a dar, que las cosas van a mejorar, que el club va a generar una infraestructura también para llegar a la élite a través de todo ello, para que los jugadores tengan las mejores facilidades y que se dé una imagen hacia el exterior de que todo eso va a suceder y no se cumple, pues da muy mala imagen. Y ahora de repente, en medio año, en un año y poco, se les han ido todos estos jugadores. Isak el año pasado al Liverpool, Gordon al Barcelona, Guimaraes al Arsenal y Sandro Tonali al Tottenham. Muy triste porque la materia prima estaba ahí, pero las cosas no se van cumpliendo. Y no solo eso, los últimos 2 mercados de traspasos en verano, al Newcastle le han dicho que no una y otra vez. Le pasó con Ekitike, le pasó con Liam Delap, que se fue al Chelsea, le pasó con Joao Pedro, que se fue al Chelsea, le pasó con Mbeumo, que se fue al Manchester United, le pasó incluso con Strand Larsen, que no se lo quisieron vender. ¿Por qué no atrae el Newcastle a jugadores cuando han tenido un proyecto tan interesante con Eddie Howe? Además de todo eso, a nivel deportivo el año pasado la temporada no acabó bien, el club acabó en la mitad baja de la tabla y se puso en duda la continuidad de Eddie Howe, ¿no? Hubo una reunión y un par de jornadas antes del final de la temporada pues se decidió que iba a continuar. ¿Cuál es el problema con ese tipo de situaciones? Que si la temporada siguiente no empieza con un buen pie, con unos buenos resultados, el agobio empieza a presentarse, la presión, las dudas y al final, ¿qué pasa? Que se aprieta el gatillo y el entrenador al que se le ha dado un voto de confianza al final de la temporada anterior es despedido y se tiene que marchar. Esto pasó con Ten Hag, por ejemplo, y ha pasado en otras ocasiones. Y Eddie Howe quiso evitar eso. ¿Y por qué quiso evitar eso? Porque la política de fichajes actual de este Newcastle ha cambiado. Antes se fichaban a jugadores ya consolidados. Malik Thiaw, que llegó del Milán. Sandro Tonali también llegó del Milán como un jugador ya totalmente consolidado. Bruno Guimaraes es cierto que vino del Olympique Lyonnais, pero vino con esa perspectiva de convertirse en un gran centrocampista. Harvey Barnes era un jugador titular en el Leicester City. En fin, Kieran Trippier, que vino del Atlético de Madrid, eran jugadores ya totalmente hechos. Es cierto que había inversiones, jugadores como Lewis Hall o Tino Livramento, pero se veía que iban a ser 2 futbolistas muy importantes en la Premier League, como ha sucedido. Lewis Hall, que vino de la cantera del Chelsea, Livramento, que estuvo en el Southampton y lo fichó el Newcastle, ¿no? Entonces, ahora que está fichando el equipo de Tyneside, las Urracas, pues está Ster, que lo han fichado del Ajax, Touré del Hoffenheim, Bamba del fútbol francés, Jaouen también viene del fútbol francés y Hornichek, un portero de 24 años que es el más veterano de los 5 fichajes que han hecho hasta ahora. Está cambiando el modelo de negocio en Newcastle. ¿Y qué pasa? Que eso necesita tiempo para desarrollarse, tiempo para lucir, tiempo para convertirse en jugadores y un producto totalmente terminado y de muchas garantías. Y Eddie Howe, tras 5 años en Tyneside, ha dicho, yo ahora no puedo permitirme tener que necesitar tanto tiempo para desarrollar todo esto. Es decir, siempre que se habla de tiempo en el fútbol quiere decir que va a hacer falta perder para llegar a una meta, ¿no? Y desarrollar a todos estos jugadores tan jóvenes, más todas las salidas de jugadores estelares que se han marchado de St. James's Park, quiere decir que la perspectiva de futuro a corto plazo no era muy halagüeña, ¿no? Entonces, Eddie Howe decidió marcharse. Hay muchas dudas con todo esto, hay muchas dudas sobre lo que va a pasar con el Newcastle, se sigue invirtiendo, pero como digo, el proyecto deportivo ha cambiado y sobre todo hay muchas dudas. Hay muchas dudas porque los futbolistas que llegaron el año pasado no han rendido. El tema de Wissa, Anthony Elanga, Malik Thiaw sí que fue un buen fichaje. Se ha marchado toda esta playa de futbolistas de tantísimo nivel que han dejado muy buen dinero en las arcas del club, pero lo que le han dejado son muy poquitas garantías para poder competir en la parte alta de la tabla de la Premier League. Y cuidado, si no se pueden meter incluso de nuevo en la batalla por el descenso. Es cierto que los 3 recién ascendidos lo van a tener complicado. Vamos a ver qué pasa con el Crystal Palace, que no ha invertido prácticamente nada
en reforzar su equipo y ha vendido a la Croix. Vamos a ver qué pasa con el Fulham y con otros equipos, ¿no? Pero la verdad que hay muchísimas dudas sobre el proyecto en Newcastle upon Tyne. Así que así están estas cosas. Un equipo que presumía y tenía la expectativa de poder ser uno de los mejores del mundo para el año 2030, está en el 2026, no ha empezado su centro de entrenamiento, lo ha mejorado 2 veces, no sabe qué va a hacer con su estadio y ha cambiado su modelo de negocio, lo que ha hecho que Eddie Howe, el estandarte del banquillo que había llevado a los Magpies a su primer título en 70 años y a competir 2 veces en la Champions League en las últimas temporadas, se marchará y ahora tenga que llegar Matías Geisel a recomponer todo esto. Que tenga suerte porque le va a hacer falta.